Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, o mejor dicho, en los titulares de todos. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco porque hoy vamos a desglosar ese tan sonado mensaje sincero de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Si ustedes son fans de la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam, o si simplemente aman las historias llenas de romance, drama y por supuesto, declaraciones impactantes, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para una dosis de verdad, sentimientos y un análisis detallado de lo que parece ser una conexión que va más allá de la pantalla. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de emociones, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Cada suscripción nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto disfrutan. Activen también la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a desgranar este mensaje. Seamos honestos, cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la expectativa siempre está al máximo. Desde que comenzaron su relación en el set de la exitosísima serie Senkalkam, su química era innegable. Fuera de cámaras, esa química se tradujo en una relación que admiramos y que, para muchos, era un cuento de hadas moderno. Compartían momentos, viajes, y nos dejaban vislumbrar una conexión genuina. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas pueden ser complejas, y los rumores, especulaciones y hasta noticias falsas pueden nublar la realidad. El mensaje sincero del que tanto se habla, ha generado una ola de especulaciones y ha sido analizado hasta el último detalle. ¿A qué se refiere este mensaje? ¿Qué palabras exactas usó Hande? ¿Qué implicaciones tiene para su relación, ya sea actual o pasada? Bueno, la información que ha llegado a nuestros oídos, filtrada y comentada por diversos medios de comunicación turcos e internacionales, apunta a una reflexión profunda por parte de Hande Erçel sobre su tiempo compartido con Kerem Bürsin. Y cuando decimos mensaje sincero, hablamos de una comunicación que se percibe como desprovista de artificios, directa y cargada de sentimiento. Muchos de ustedes, al igual que yo, probablemente han seguido de cerca las noticias sobre Hande y Kerem, esperando alguna confirmación o declaración que aclare la situación. Y este mensaje, según lo que se ha interpretado, es precisamente eso, una ventana a los sentimientos y pensamientos de Hande posiblemente dirigida a Kerem, o tal vez una reflexión pública que impacta directamente en la percepción de su relación. Lo que parece haber trascendido es que Hande en este mensaje expresaría gratitud por las experiencias vividas junto a Kerem. No se trata de un simple agradecimiento superficial, sino de un reconocimiento profundo de lo que significaron esos momentos para ella, tanto en el ámbito personal como profesional. Se habla de cómo Kerem pudo haber influido en su crecimiento, en su forma de ver las cosas, e incluso en su carrera. Y esto es algo que como espectadores nos encanta ver. Admiramos a nuestros ídolos no solo por su talento en pantalla, sino también por su capacidad de evolucionar, de aprender y de construir relaciones significativas. Analizando más a fondo, la sinceridad en este tipo de mensajes es clave. En un mundo donde las apariencias lo son todo, una palabra honesta, un sentimiento desnudo, resuena con fuerza. Si Hande ha decidido compartir o expresar un mensaje así, demuestra una valentía admirable. Es fácil esconderse detrás de la fama, de los asesores de prensa, pero hablar desde el corazón, con vulnerabilidad, es otra cosa. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que nos permite conectar con ellos a un nivel más humano. Se rumorea que el mensaje también podría tocar temas de aprendizaje y de evolución personal. Es decir, que Hande no solo estaría agradeciendo, sino también reconociendo las lecciones aprendidas, los desafíos superados, y cómo esa relación la ha transformado de alguna manera. Esto no implica necesariamente que la relación haya terminado o que haya habido problemas graves, sino que reconoce la naturaleza dinámica de las relaciones humanas, especialmente cuando se dan bajo el escrutinio público. Para quienes han seguido la trayectoria de Hande Erçel, saben que es una artista en constante crecimiento. Ha demostrado una versatilidad increíble en sus papeles, y detrás de cámaras, se ha mostrado como una persona con valores sólidos y una gran empatía. Kerem Bürsin, por su parte, es conocido por su energía, su carisma y su dedicación a sus proyectos. Juntos crearon una química tan potente que traspasó la pantalla, y la conexión que proyectaban era tan real que los fans se aferraron a esa idea de un amor verdadero. Ahora, es importante recordar que mucha de esta información proviene de Filt.
Raciones y de la interpretación de los medios. A veces las palabras pueden ser sacadas de contexto, o los sentimientos pueden ser exagerados para generar más interés. Sin embargo, basándonos en lo que se ha reportado, el tono general del mensaje es de afecto, respeto y reconocimiento. No parece haber resentimiento ni negatividad, sino más bien una mirada retrospectiva con aprecio. Imaginemos por un momento que Ande está escribiendo o diciendo esto a Kerem directamente. ¿Qué tipo de impacto tendría? Probablemente un sentimiento de cierre, de validación. Si hubo algún malentendido o alguna separación difícil, un mensaje sincero como este puede ser un bálsamo. O si la relación sigue evolucionando de una manera diferente, puede ser una forma de reafirmar el vínculo que comparten, incluso si ya no es el mismo que antes. Por otro lado, si este mensaje es más una reflexión pública, su impacto se extiende a los fans. Les permite entender mejor la dinámica de la relación, y les da una perspectiva más matizada de lo que sucede detrás de las cámaras. En un mundo de redes sociales donde todo parece ser blanco o negro, una declaración así invita a la complejidad y a la comprensión. En este tipo de situaciones, es fundamental mantener la objetividad. Aunque como fans nos encantaría ver a nuestras parejas favoritas juntas para siempre, la realidad es que las personas crecen, cambian y sus caminos pueden tomar rumbos diferentes. Lo valioso de este supuesto mensaje sincero es la demostración de madurez y de apreciación por el tiempo compartido. Ande, a través de estas palabras, estaría reconociendo el valor de la experiencia, sin importar el resultado final. Y aquí es donde reside la verdadera esencia de la sinceridad, la capacidad de reconocer lo bueno, lo aprendido, y lo valioso, incluso cuando las cosas no salen como uno esperaba. No se trata de culpar, de lamentarse, sino de agradecer. Y ese nivel de gratitud, especialmente hacia alguien con quien compartiste tanto, es algo verdaderamente admirable. Además, este mensaje podría ser una forma de Ande de poner fin a especulaciones y de establecer su propia narrativa. En la era de la información instantánea, las noticias pueden volverse virales antes de que uno tenga la oportunidad de responder. Un mensaje claro y sincero puede ser la mejor manera de retomar el control de su propia historia. Pensemos en la presión que enfrentan las celebridades. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada palabra es escudriñada. Mantener la compostura y ser capaz de expresar sentimientos genuinos en medio de todo eso es un acto de gran fortaleza. Si Ande ha logrado transmitir este mensaje con sinceridad, demuestra no solo su talento actoral, sino también su madurez como persona. En resumen, este tan comentado mensaje sincero de Ande Erçel a Kerem Bürsin, según lo que se ha filtrado y analizado en diversos medios, parece ser una expresión de profundo agradecimiento y reconocimiento por las experiencias compartidas. No se trata solo de un simple gracias, sino de un reconocimiento de la influencia positiva que Kerem pudo haber tenido en su vida, en su crecimiento personal y profesional. Este mensaje, de ser cierto en su totalidad, pone de manifiesto la madurez de Ande al valorar las lecciones aprendidas y la evolución personal que esta relación pudo haber impulsado. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las conexiones humanas genuinas y el aprecio por las experiencias compartidas son lo que realmente perduran. Y hasta aquí nuestro análisis de este conmovedor mensaje. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este espacio conmigo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que este mensaje es una señal de cierre, de reconciliación, o simplemente una reflexión honesta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper importantes para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.